Nos costó todo despojarnos del tirano. Perdimos nuestro hogar y nuestro sustento. Nos prometieron un lugar del cual fluía leche y miel, pero ahora solo vemos el desierto. El calor del día derritió mi calma y el frío de la noche parece que congela mi fe. Pero aún así, este desierto contiene un consuelo inesperado. Puedo ver rastros de belleza. Sé que Dios está en el desierto. ¿Qué tan malo es el ser humano? Creo que en algunos círculos incluso hacer esa pregunta puede ser controversial, donde las personas dirán, el humano es bueno, y sí, quizá hay algunas, para usar la frase en inglés, malas manzanas. Algunas personas que destacan por ser malévolos, pero la persona promedio es buena persona. Dentro del cristianismo también hay otro extremo. Ese extremo lo tenía Martín Lutero, que decía que el ser humano no solamente es malo, es totalmente malo, incapaz de hacer lo bueno. Es más, cualquier cosa buena o aparentemente buena que hace el ser humano lo hace con una motivación egoísta, y por ende, aún lo que aparentemente puede ser bueno es malo. Estoy estudiando ahorita para una serie que voy a dar de biografías de cristianos de la Reforma Protestante. Y durante los tiempos de Martín Lutero había una controversia entre los reformadores y los que se llamaban los humanistas cristianos. Los humanistas cristianos encabezados por Erasmo, los reformadores encabezados por Lutero, y correspondieron. Y Erasmo, su postura prácticamente era que el hombre es bueno, que cae, que peca, que se desvía. Y Martín Lutero, ya dije, su postura. Entonces ellos no podían llegar a un acuerdo. Erasmo escribió acerca de un libro que se llama La libertad de la voluntad. Y Martín Lutero le contestó con un libro llamado La esclavitud de la voluntad. Uno diciendo prácticamente que el hombre es libre para escoger hacer el bien o el mal, y el otro diciendo que el hombre es incapaz de escoger el bien o el mal. ¿Por qué hablo de esto? Porque en la historia que vamos a ver hoy, no sé si se puede contestar universalmente qué tan malo es el hombre. Sin embargo, definitivamente veremos un episodio donde la maldad humana llega a límites que cualquier persona vería como inhumanos y aberrantes. El masacre indiscriminado de Faraón hacia los niños israelitas. Pero al mismo tiempo, muy interesante, tenemos un contrapeso, una contranarrativa, que tienes la maldad terrible del faraón y tienes el contraste con la benevolencia inesperada de las parteras, con la benevolencia inesperada de la hija de Faraón. Entonces, en este texto veremos que el humano es capaz de atrocidades. En ese mundo tenemos Hitlers y Stalins, tenemos holocaustos y gulags. Pero también tenemos Anne Frank, que fue una niña que salvó a judíos en Holanda durante el régimen nazi. Y tú dices, ¿cómo puede convivir en esa tierra destellos de hermosura y momentos tan vergonzosos para la humanidad colectiva como esos momentos? Hay momentos en los cuales las personas pueden escaparse de la opresión de la tiranía y mostrar un heroísmo real. Ahora, otra cosa que se me hace interesante en este tema es que la Biblia es muy interesante porque es única en el sentido que eleva a personas que no pensaríamos que elevaría un texto sagrado, en este caso de los hebreos, el Antiguo Testamento. Aquí eleva a las parteras egipcias y a la hija del faraón. Se ha dicho mucho que una de las razones que muchos creen que la Biblia es divina
y no es de origen humano, es por este tipo de cosas. ¿Por qué exaltarían a los egipcios los textos hebreos? Y es porque las personas son capaces de maldad terrible, grave, pero también de belleza y hermosura. Veamos el texto. Empezando en Éxodo 1:15 dice: Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Púa. Y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre su lecho de parto, si es un hijo le darán muerte, pero si es una hija entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. La NBLA, que es la traducción que estoy utilizando, dice parteras de las hebreas. Es una buena traducción porque los expertos no saben si estas son parteras hebreas o si son parteras egipcias que trabajan para los hebreos, que atienden los nacimientos de los hebreos. La verdad, cualquiera de las dos podría encajar, pero yo estoy quizá un 80% convencido que estas parteras son egipcias. ¿Por qué? No creo que Faraón le confiaría a parteras hebreas el matar indiscriminadamente a todos los niños hebreos que nazcan. No creo que él las creería capaz. También, aunque tienen nombres hebreos ellas, ahorita vamos a hablar de eso, cuando llegan y dicen que dan a luz, dice que son robustas, todavía no lo leemos, pero prácticamente esa palabra significa como animales, como bestiales. Un poco denigrante, pero muy a la par de la perspectiva que tendría Faraón de los hebreos. También, cuando ellas hablan, llaman a los esclavos, los llaman hebreos. Y algo que descubrí estudiando Éxodo recientemente es que normalmente cuando el pueblo de Israel se está refiriendo a sí mismo, dice el pueblo de Israel. Y cuando los egipcios hablan del pueblo de Israel, usan la palabra hebreos. ¿Por qué la diferencia? Hebreo viene de Eber, que es un familiar de uno de los abuelos de Abraham. Entonces, hebreo es descendiente de Eber, es mucho menos específico. Israelita es hijo de Israel. Eber no denota una relación especial con Dios. Israelita, Israel quiere decir una de dos cosas, o aquellos que luchan con Dios o gobernado por Dios, pero los dos denotan una relación íntima con Dios. Entonces, cuando los egipcios se refieren al pueblo de Israel, lo usan con la palabra más genérica hebrea, probablemente restándoles dignidad, porque no los ven ellos como un pueblo escogido, no los ven ellos como un pueblo que tiene una relación íntima con Dios. Entonces el hecho que ellas se refieren a las israelitas como hebreas, quizá eso también denota que estas parteras son egipcias. Entonces, sí, y también lo más evidente es que después de que le confiesan a Faraón que no han estado matando a los niños, Faraón no las mata. Si hubieran sido hebreas, seguramente las hubiera matado. Entonces, ¿por qué tienen nombres hebreos? Nos dan el nombre de dos, una es Sifra y una es Púa. Quizá sí son hebreas, pero ya di la razón por la cual yo dudo que sean hebreas. Entonces, ¿por qué el texto les da nombres hebreas? En la Biblia, los nombres, más que identificar a alguien por cómo se le llama, es una descripción de cómo es la persona. La gran mayoría del tiempo en el Antiguo Testamento y a veces en el Nuevo, el nombre es la descripción de la persona. Entonces, ¿qué significa Sifra y Púa? Significan casi lo mismo. Los dos significan resplendor, fulgor, relucir.
Entonces está hablando de que estas mujeres son radiantes. Y al hablar de que están emitiendo luz, es muy fácil ver por qué. Porque el rey de Egipto les está mandando a hacer lo más cruel y despiadado que podrías imaginar. Y ellas, nos dice el texto en versículos 17, temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado. Mucho se habla hoy en día de ser una mujer independiente y fuerte y con voluntad propia. Creo que para las mujeres, estas dos deberían de ser heroínas. ¿Qué más fuerte y voluntad propia que ver al tirano, al rey de la región, el hombre más poderoso del mundo, y decirle: prefiero obedecer mi conciencia, temo a Dios, hay un rey por encima de ti y no voy a violar mi conciencia para matar a esos niños inocentes? ¡Cuánta valentía! Una vez más, esas mujeres deben de ser celebradas. Y ¿sabes? Creo que sí, físicamente, mujeres que son así emiten una hermosura, una belleza. Ellos son radiantes en su forma de ser. No sé si tú conoces mujeres así. Yo tengo mujeres así muy, muy íntimas en mi vida, empezando por mi esposa, que su forma de ser, sus convicciones, su amor por hacer las cosas bien, sin importar lo que digan las demás personas o la opinión de las demás personas, hermosean el rostro. De hecho, dice en Proverbios 31, el pasaje famoso, dice que la hermosura es engañosa y vano el encanto, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Hay algo hermoso cuando una mujer decide decir: no voy a soportar ni abuso, no voy a soportar esclavitud, no voy a soportar ser yo un canal de maldición para otras personas. Y se oponen al dictador, se oponen al tirano. También, cuando dice que su rostro está radiante, me hace pensar en lo que va a pasar un poco más adelante con Moisés. Que Moisés subirá al monte y tendrá un encuentro con Dios. Y cuando desciende, su rostro está hermoso. Hay algo bello de aquellas personas que tienen comunión con Dios. Hay algo bello de aquellas personas que, nos dice el texto, que temen a Dios. Ahora, ¿saben todo lo que se debe saber de Dios? No. Si son egipcias más, no entienden bien. Pero saben una cosa: matar a niños inocentes está mal. Y ese temor de Dios, ese temor de ofender al Dios que quizá ni siquiera conocen, hacen que sus rostros brillen. El único lugar para encontrar la valentía para oponerte al tirano es teniendo un encuentro con el Rey de Reyes. Eso es lo que denota el temor de Dios, que le tienes mayor respeto y francamente temor a lo que Dios piensa de ti, a que lo que los demás, incluso aquellos que tienen autoridad humana, piensan y dicen y hacen. Entonces, en ese sentido, esas parteras se convierten en un antifaraón, porque son lo opuesto a Faraón. Faraón hombre, ellas mujeres, Faraón rey, ellas atendiendo a esclavas, quizá esclavas ellas mismas, el grande, ellas insignificantes. Pero me encanta que la historia no nos dice cuál es el nombre del faraón, pero nos dice el nombre de las parteras, que el faraón pudo haber sido el hombre más importante humanamente hablando en ese momento, pero bajo los ojos de Dios y el esquema de Dios, esas mujeres son infinitamente más importantes que el faraón. No necesitas ser grande para hacer cosas grandes. No necesitas ser poderoso para cambiar el mundo. El ejemplo son esas parteras, que ese faraón ha sido olvidado y esas mujeres serán recordadas por toda la eternidad. El faraón se enfoca en matar a los niños. Es un poco evidente por qué. Porque los niños serían los que se conviertan en hombres y pueden ir a la guerra. Pero es un poco raro, porque ¿cuánto tiempo vas a seguir haciendo esto? ¿Años? ¿Realmente cree Faraón
que puede tener un pueblo donde están matando a todos los niños sin que ese pueblo se levante en rebelión? Entonces, es un poco ilógico que tenga planes Faraón de mantener esto por décadas. Entonces, si no lo haría por décadas, a lo mejor era su intención, pero seamos razonables. Si es una estrategia a corto plazo para doblegar a los hebreos, a los israelitas, para humillarlos y para afectarles psicológicamente, no va a ser una diferencia a largo plazo, porque el momento que él deje de matar a los niños, si hay 10 mujeres y un hombre en una sociedad polígama, eso no significa, sería fácil volverse a reproducir. Entonces, el objetivo de Faraón, más que únicamente reducir la cantidad de hombres, es provocar temor, pánico. Es una actividad terrorista destruir a estos hombres. Ahora, todavía no lo dice, pero una de las formas que los va a matar es que los va a echar al río Nilo. Y algo que podríamos decir que moralmente está complicado del libro de Éxodo es que cuando Faraón mata a los niños es algo vil e inhumano. Pero en unos cuantos capítulos Dios matará a los niños de Egipto. ¿Y por qué podemos tolerarlo en Dios y desaprobarlo en Faraón? Dos cosas que quiero decir al respecto. 1, con Faraón fue indiscriminado. 2, con Dios hubo instrucciones de cómo conservar la vida de los hijos. Y aparte fue después de 9 advertencias severas donde Egipto seguía renuente y obstinado y no dejaba que el pueblo de Israel fuera a adorar a Dios. Entonces fue tras muchas advertencias y aunado a una escapatoria. También Dios va a matar al ejército egipcio, pero recuerda, ellos estaban correteando a Israel. Ahora, esa es la razón que creo que es bueno que la narrativa de Éxodo nos da un episodio donde Dios se la regresa a los egipcios, por decirlo así. Y eso es, del punto de vista del pueblo de Dios, cualquier persona que ha sido víctima de injusticia necesita saber que Dios no lo va a ignorar. La Biblia dice, no se venguen a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Que en el día de la venganza Él juzgará a los vivos y a los muertos y no habrá ninguna injusticia que no sea castigada. Y tiene que haber cierto consuelo el saber que cualquier persona que te ha herido, cualquier persona que te ha denigrado, cualquier persona que te ha aplastado, cualquier persona que abusó de ti o se aprovechó de ti, Dios es un buen juez que no lo va a ignorar. Y digo, es un poco difícil porque hay un lado cristiano que dice Kumbaya y Dios es un Dios de amor, y lo es, pero también es un juez justo. Y eso debe de provocar, una vez más, cierto sentimiento de consuelo, que nada sale de las manos de Dios. Y la única forma de evadir la ira de Dios es de la forma que tú y yo lo hicimos, recibiendo el perdón a través del sacrificio de Jesús. Cualquier persona que se suma a través de la fe al sacrificio de Jesús será librado de esa ira y serán hermanos y aprenderemos a perdonarlos. Y su pecado sí provocó reacción en Dios, pero ellos no serán destinatarios de esa ira. Cualquier persona que no está dentro del rebaño de Dios sufrirá las consecuencias de cada acción. Una vez más, es un consuelo extraño, pero me necesitas creer. Dios tomó nota de cuando te lastimaron. Y tú eres un hijo o una hija de Él y arde en coraje, y esa injusticia será pagada. No es más, decirlo así es como, Dios santo, o sea, se escucha hasta sanguinario, vengativo, pero no son mis palabras.
Son las palabras de la Biblia misma. No se venguen a ustedes mismos, denle lugar al vengador. ¿Y quién es el vengador? El mismo que dijo, tú mataste a mis hijos echándolos al río, y yo te regresaré el mismo trato hacia los tuyos. Una vez más, sé que esto provoca temas de la moralidad de Éxodo, pero también tiene que provocar un sentimiento de agradecimiento, que nadie se mete con los hijos de Dios sin repercusiones. El rey de Egipto, eso es versículo 18, hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto? Y han dejado con vida a los niños. Las parteras le respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas, una vez más, una razón que probablemente sean egipcias por la forma que se refieren a ellas, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que llegue la partera a ellas. Robustas suena en esa versión como si estuviera hablando de su peso, pero una traducción quizá es más, son bestias, son bestiales. Una vez más, esa hubiera sido la actitud de Faraón. Entonces, entonces son casi animales, entonces tiene sentido que dan a luz de manera ágil y rápida y no alcanzan a llegar las parteras. Y no, al parecer, no hay consecuencias negativas para las parteras. Versículo 20. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras, temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dios favoreció a las parteras. Aquí vemos cómo esas personas que, una vez más, ¿quién sabe cuál es el tipo de relación que tienen con Dios? A lo mejor a través de su intimidad con los hebreos sí tenían una noción de quién era Dios. O a lo mejor sí eran hebreas y conocían bien a Dios. Pero a lo mejor eran egipcias que simplemente podían diferenciar entre el bien y el mal. Y la fidelidad a Dios provoca favor divino. Esa es una regla universal. Siembras al espíritu, cosecharás vida. Siembras a la carne, cosecharás muerte. Obediencia y fidelidad a Dios desata favor divino. Dios es tan grande y tan bueno que aun cuando caes, Él es bueno. Y su gracia es tan grande que no necesita que seas bueno. Pero cuando Él ve a su Hijo caminando en santidad, caminando en devoción, caminando en rectitud, es la voluntad de Dios inclinarse hacia esa persona y bendecirles. Lo dice hasta más fuerte. Dice que el pueblo se multiplicó, llegó a ser muy poderoso, muy numeroso, probablemente es una mejor traducción. Entonces, una vez más, regresamos al mensaje de la semana pasada, que es que aún en la opresión, ellos seguían con la bendición y seguían multiplicándose. Una vez más, esto haciendo referencia al Génesis. Pero escucha eso, ya lo leí, pero vuélvelo a escuchar. Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Esto es causa y efecto. Ellas temieron a Dios, Él prosperó. Una vez más, hay una bendición especial para aquellos que deciden obedecer a Dios aún en medio de la dificultad, aún cuando tiene un costo personal brutal. Ahora, algo curioso es que David Guzik dice que en la antigüedad muchas parteras eran estériles y por eso las ponían en ese cargo. Entonces ponían a las mujeres en ese cargo porque ellas no eran capaces de tener sus propios hijos. Y dice, Él prosperó a sus familias, pero esa idea de prosperar es multiplicó también sus familias. Entonces es un poco implícito y no muy claro, pero David Guzik sí cree que está insinuando que estas mujeres que previamente eran estériles, Dios les abrió el vientre para que ellas también pudieran tener hijos. Si es el caso, una vez más, el texto no es explícito. Lo que sí es explícito es esto. Temen a Dios, Él las prosperó, Él las bendijo. Versículo 22. Entonces Faraón ordenó a todo el pueblo, todo su pueblo, todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero toda hija la dejarán con vida. Ahora eso ya no son las parteras. Ahora le está diciendo a todo el pueblo de Egipto, entren a las casas de los hebreos, busquen niños. Cualquier infante que lo vean, mátenlo, aviéntenlo al río. Una vez más, esta es la condición más perversa y opresiva y la expresión más inhumana de crueldad que podemos ver. ¿Te imaginas el temor
No es más, esa es su estrategia. Es infundir un temor paralizante. Y tenemos al faraón, y tenemos este contraste. Tenemos a Faraón como el ejemplo de lo peor que puede ser el humano, y las parteras como el ejemplo de un humano brillando, literalmente por sus nombres, brillando en la oscuridad. Regresando a la pregunta del principio, ¿qué tan malo puede ser el hombre? Terrible, horrible, inhumano, cruel, injusto, deprimente. ¿Qué tan bueno puede ser el hombre? Pues aquellas personas que temen a Dios pueden lograr obras no solamente de caridad, sino de sacrificio personal para el bien ajeno, de amor desinteresado, que dice, aunque me cueste la vida, yo le voy a salvar la vida a este niño. Y es hermoso. Capítulo 2. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Entonces, aquí vemos un tema recurrente tanto en la Biblia como en la historia en general, y eso es de que el héroe, hablando de Moisés, tiene un nacimiento humilde y un nacimiento a personas que no son distinguidas. El texto en el capítulo 6 nos dirá sus nombres, pero aquí no. Nos dice que es de la tribu de Leví. Eso es importante porque la tribu de Leví, a través del hermano de Moisés, Aarón, se convertirá en la tribu de los sacerdotes. Y la mujer concibió, versículo 2, y dio a luz a un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Por ahí dicen que todos los niños nacen feos. Yo no creo eso, porque tengo 3 hijos y soy incapaz de decir que son feos. Pero muchas personas dicen, las únicas personas que ven a un recién nacido dicen, ¡ay, qué bonito!, son los papás. Y de ahí en fuera todos los demás dicen, ¡ay, sí, muy bonito! Espero que cambie un poco, ¿no? Espero que se mejore un poco la actitud de las personas. ¿Por qué dice que era un niño hermoso? ¿Qué había en Moisés que lo hacía particularmente hermoso comparado a otros recién nacidos que cualquier mamá vería y diría, ese es hermoso? 2 cosas. 1, Moisés representa la esclavitud y la realeza. Las 2 cosas. Él va a ser hijo de Israel e hijo de Egipto. Él va a ser hijo de esclavos e hijo del rey. Eso es importante por simbolismos más adelante, y de hecho al final de ese mensaje hablaré un poco más de esos simbolismos. Pero el texto nos está dando a entender que es un niño elegido. Y eso se ve muchísimo también en temas recurrentes en la Biblia, que desde el vientre había una elección. Y de la misma forma, Moisés desde el vientre era un niño peculiar. A lo mejor hay una razón menos teológica de por qué el texto nos dice que el bebé era hermoso. Y eso es que Moisés escribió este texto. Y si Moisés se está describiendo, dice, entonces nació el bebé más hermoso de todo el universo. Moisés también dirá en Éxodo que el hombre más humilde sobre la faz de la tierra era Moisés. Entonces quizá simplemente Moisés está tomando el momento para presumir que era el niño bonito. Me acuerdo, tengo varios amigos así, pero me acuerdo de un amigo en particular que no era una persona muy atractiva. No era feo, pero no era muy atractivo. Y él decía, yo de bebé era un bebé chulísimo, hermoso. Y de repente personas tienen esta perspectiva de sí mismos. Moisés, escribiendo eso, dice, y nació el niño más bonito de todos los hebreos. Por cierto, también el más humilde. Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomaron una cestilla, una canasta de juncos, y lo cubrieron con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Entonces el niño crece y ya después de 3 meses les es imposible seguirlo escondiendo. Entonces, ¿qué hacen? Toman una cestilla de juncos. Esta palabra únicamente aparece 2 veces en la Biblia. La primera es el arca de Noé. La palabra literal es tomó un arca y la cubrió con asfalto y brea. O sea, textualmente la forma que Génesis describe el arca de Noé. Entonces,
Aquí hay una vez más una conexión. Les he dicho y les seguiré diciendo que Éxodo va ligado a Génesis, es parte de la misma historia. Entonces coloca al niño en el río. Y desde aquí inicia una relación curiosa que Moisés tiene con el agua. Es rescatado en el agua. Convertirá el agua en sangre. Abrirá el mar rojo. Sacará agua de la roca para darle de beber al pueblo de Israel. Y luego su pecado, que es más castigado por Dios, es que golpea una roca 2 veces en vez de hablarle. Tenemos una relación curiosa entre Moisés y el agua. Y creo yo que la razón es porque el agua representa una dicotomía. O sea, son verdades opuestas que son ciertas al mismo tiempo. Y eso es que en la Biblia, cuando ves agua, habla de un lugar de peligro, como monstruos. De hecho, la Biblia habla de monstruos marítimos y sí, incluso en el Apocalipsis la bestia sale del agua, no del mar. Y imagínate, en esa cultura antigua, el mar representa como lo desconocido. El mar para ellos representa quizá un poco lo que el espacio exterior representa para nosotros. Entonces representa peligro y monstruos, pero también representa vida. El Nilo, principalmente, la razón que había una civilización tan fuerte era por la agronomía que podía regalar el Nilo a Egipto. Entonces, al mismo tiempo, es imagen de peligro, de desorden, de tormentas, y al mismo tiempo es símbolo de vida. Y de hecho, se ve esto en las primeras palabras del Génesis, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Y Dios dijo, sea la luz. O sea, esta dicotomía es la palabra correcta. Estos conceptos opuestos apachurrados en el mismo. Y aquí vemos cómo Moisés fue salvo a través de un arca, entrando a las aguas que se habían devorado a los demás niños. El simbolismo aquí es claro. El autor de Éxodo quiere que sepamos que Moisés está entrando en una relación curiosa con el agua. Una vez más, que la misma agua que destruyó a sus parientes le está provocando vida y salvación. Seguiremos considerando la relación de Moisés con el agua. Y la hermana del niño se puso a lo lejos a ver qué le sucedería. Y cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a su criada para que lo trajera. Eso es providencia, que está pasando Moisés en su arquita. Y la hija del faraón está ahí en ese momento y le da curiosidad y manda a una de sus criadas a verla. Y dice que al abrirla vio al niño, oyó que el niño lloraba. Es el versículo 6. Y le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Lloró en ese momento. Y seguro despertó en esa mujer la compasión materna al ver a este niño llorando, sabiendo que algún padre escondió a su hijo por 3 meses, alguna madre no tuvo no estuvo dispuesta a entregar a su hijo a ser asesinado, entonces lo coloca en el río, en manos de Dios. Y una vez más, aquí vemos la providencia. Providencia es Dios moviendo las cosas para poder cumplir con sus deseos, con su voluntad. Entonces en ese momento llega la hija del faraón, en ese momento llora el niño provocando compasión. Versículo 7, entonces la hermana del niño le dijo a la hija del faraón, ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija de faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de faraón le dijo, llévate a este niño, críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Eso es hermoso. Una vez más, vemos la hermosura aún en esos episodios tan trágicos. Qué hermoso el corazón de la hija del faraón.
Imagínate el peligro. Y tú dices, no, pues ella sería protegida por ser la hija del faraón. Moisés, más adelante, y perdón por estarles arruinando esas historias, espero que hayan leído el libro de Éxodo, Moisés mata a alguien y faraón lo quiere matar, aún siendo el hijo, su nieto adoptivo. Y es muy claro el texto que, de hecho, el versículo 10 dice que la hija del faraón lo crió como si fuera un hijo suyo. Entonces, nada le garantizaba a la hija de Faraón que Faraón no iba a estallar. Imagínate, Faraón ya le dijo a todo el pueblo, cualquier niño lo matan. De repente llega la hija del Faraón a su casa con un niño hebreo. Ahora, creo que la razón que nos dice que tenía 3 meses es porque después de 8 días circuncidan a los hombres. Entonces iba a ser evidente, obvio, que era un niño hebreo porque estaba circuncidado. Entonces, pero aquí vemos la providencia de Dios y el sentido del humor de Dios, que la misma mamá que le dio a luz iba ahora con protección del faraón poder criar a su propio hijo, amamantarlo, y que iba a estar recibiendo un salario de los cofres del faraón. Eso es también otro tema recurrente en toda la Biblia. Que Dios toma el plan del enemigo y lo voltea para que el enemigo sea humillado, para que las herramientas que el enemigo tenía para la destrucción del pueblo de Dios son las herramientas que Dios voltea y utiliza para bendecir inexplicablemente al pueblo de Dios. Hay otra historia, la historia más famosa de providencia, que es justo antes de esa con José, que dice, lo que ustedes propusieron para mal, Dios lo usó para bien y la salvación de muchas personas. Eso es providencia. Y una vez más, hasta un sentido del humor de Dios. Último versículo, con eso terminamos. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón y vino a ser hijo suyo y lo puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Moisés significa literalmente sacado, que es un buen nombre. ¿Por qué? Porque literal lo sacó del agua, pero también Moisés iba a ser quien iba a sacar el pueblo de Israel de Egipto. Un nombre muy ad hoc. Entonces, lo que dije, es legalmente Moisés por la hija del faraón. ¿Qué significa eso? Que él se convierte en un verdadero hijo de Egipto. ¿Por qué? Porque este Salvador iba a representar a otro Salvador. Un Salvador que también tuvo un nacimiento humilde. Un Salvador que también tuvo, en vez de una madre adoptiva, un padre adoptivo. Un Salvador que era llamado Hijo de Dios e Hijo de Hombre. Y un Salvador que antes de salvar a la humanidad, él mismo tenía que ser salvado por la humanidad. Eso es algo que me vuela la cabeza de Jesús. Que Jesús, para llegar a la adultez y hacer el sacrificio para salvar a la humanidad, tuvo que ser cuidado como un infante por su familia para que él no muriera ante los elementos. Que Dios mismo se dejó ser criado. Y así como Moisés fue salvado, de cierta forma también Dios se humilló hasta lo sumo. ¿Hasta qué nivel? Que dependiera para su supervivencia de una mamá adolescente. Eso me vuela la cabeza de Dios. Yo no haría eso, pero ese es su amor, la encarnación es su amor, que Él pone sobre sí ese nacimiento humilde. Y yo creo que Moisés fue hijo de un esclavo y un hijo de un rey, representando un mayor Moisés que vendría a ser hijo de Dios, hijo del hombre, y a salvar a la humanidad. Pero a diferencia de Jesús, el Salvador del mundo, Moisés fue salvado. Sé que dije que Jesús fue salvado de cierta forma, mínimo fue protegido para no morir, pero esa idea de que Moisés fue salvado, ¿cómo? Por la hija de la persona que buscaba su muerte. Una vez más, esto demuestra la mano de Dios. La hija del faraón en la cultura hebrea es muy amada. Hay textos que no están dentro del canon, pero que son muy respetados por la cultura hebrea, que dicen que
que cuando Moisés regresó a sacar al pueblo de Israel de Egipto, seguía con vida su mamá adoptiva egipcia y que salió con el pueblo de Israel, inclusive le dan nombre. Una vez más, esto no viene en Éxodo, eso es apócrifo, pero muchísimos judíos creen que realmente fue así. Una vez más, no tenemos eso, pero una vez más tenemos esos dos reinos. El faraón buscando destrucción y la hija del faraón dispuesta quizá hasta perder la vida con tal de salvar a un niño inocente. Me gustó la frase que dije hace rato, que las parteras resultaron ser un antifaraón. Y esto es lo que veo en este texto. El mundo está lleno de maldad y opresión, pero tú y yo podemos, al temer a Dios, al tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ir contra la corriente de este mundo y ser faros de luz y esperanza, radiar como Sifa y Púa, emitir esta luz divina de que hemos tenido un encuentro con el Dios divino y ver cómo podemos en un mundo de caos sembrar luz y esperanza. Eso es lo que veo. El agua representa caos, pero del agua salió ese Salvador. Y en el mundo hay caos y maldad, pero aún de en medio de todo ese caos y maldad podemos ver destellos de hermosura. Porque Dios puede utilizar aún personas que están en la condición de la hija del faraón o de las parteras para hacer relucir la bondad, el amor, la benevolencia en un mundo oscuro. Gracias por tu tiempo. Entonces ya terminamos el segundo estudio de Éxodo. Si no te has dado una vuelta a Patreon, es patreon.com/Jonathan Domingo y ahí ya tenemos 5 masterclasses. La semana que viene empezamos la 6ª masterclass. Aparte tenemos muchísimos beneficios para varios niveles. Este dinero que se está recaudando a través de Patreon es para seguir reinvirtiendo en este canal y para poder alcanzar a muchísimas más personas. Yo estoy muy emocionado porque después de más de 2 años haciendo contenido bastante constante, en el último mes y medio, he estado viendo un crecimiento bastante fuerte en mi canal. Entonces estoy agradecido con toda la comunidad de Patreon que está ayudando a alcanzar a más personas y agradecido con cualquier persona que deja un comentario, que deja un like, que lo comparte con sus amigos, que lo comparte en grupos de WhatsApp. Ahí me llega de dónde llega el tráfico y muchísimo tráfico llega de WhatsApp. Eso significa que muchas personas están mandándolo a un amigo. Lo aprecio muchísimo. Si quieres dejar una valoración en iTunes o Spotify también ayuda muchísimo. Gracias por tu tiempo y Dios te bendiga.